¿Qué harías si salvar a tu peor enemigo fuera la única forma de redimir tu alma? Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Mi nombre es Aiton, y durante 5 años he vivido como un fantasma en las tierras fronterizas entre México y el territorio comanche, expulsado de mi tribu por un crimen que no cometí, condenado a vagar solo por un desierto que una vez llamé hogar. Esa mañana de septiembre de 1853, mientras cazaba conejos cerca del río Bravo, no sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sol apenas comenzaba a calentar las rocas rojas cuando escuché los cascos de caballos aproximándose rápidamente desde el este. Me oculté detrás de un gran cactus, mi arco tenso y listo. Había aprendido a desconfiar de cualquier grupo de jinetes en esta región. Los mexicanos me veían como un salvaje peligroso, los comanches me consideraban un traidor y los cazadores de recompensas. Bueno, para ellos yo era simplemente dinero caminando. 5 hombres aparecieron en el horizonte, sus rifles brillando bajo el sol matutino. Reconocí inmediatamente su tipo: cazadores de recompensas, hombres que vendían seres humanos como si fueran ganado. Llevaban a 3 prisioneros con las manos atadas, forzándolos a caminar junto a los caballos. ¡Más rápido, malditos!, gritó el líder, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro. «Tenemos que llegar a Piedras Negras antes del anochecer». Debería haberme alejado. Durante 5 años había sobrevivido manteniéndome invisible, evitando cualquier contacto con otros seres humanos. Pero algo en la voz quebrada de uno de los prisioneros me hizo detenerme. «Por favor, señor», suplicaba en español con acento refinado, «mi padre pagará cualquier rescate que pida. Soy Mateo Herrera, hijo de don Sebastián Herrera de la Hacienda San Miguel». El nombre me golpeó como un rayo. Herrera. El mismo apellido del hombre que había destruido mi vida, que había acusado a mi tribu de robar su ganado, que había enviado soldados a masacrar a mi gente, el mismo hombre responsable de mi exilio. «¡Cállate!», rugió el líder, golpeando al joven con la culata de su rifle. «Tu padre puede ser rico, pero los esclavos comanches valen más en el mercado de Nueva Orleans». Observé más cuidadosamente al prisionero que había hablado. Era joven, tal vez de 16 años, con cabello castaño y ojos que una vez debieron ser orgullosos, pero ahora mostraban terror puro. Sus ropas, aunque sucias y desgarradas, eran de buena calidad. Definitivamente era hijo de un hacendado rico. Los otros 2 prisioneros eran comanches, probablemente capturados en una redada reciente. Uno era apenas un niño, el otro un guerrero joven que reconocí vagamente. Podría haber sido Nahuel, mi primo, aunque no estaba seguro desde la distancia. «Capitán Mendoza», dijo uno de los cazadores, «¿estás seguro de que es sabio llevar al hijo del hacendado? Herrera tiene influencia con el gobierno». «Exactamente por eso lo llevamos, Jacinto», respondió Mendoza con una sonrisa cruel. «Herrera pagará una fortuna por su hijo, y si no paga, lo vendemos como esclavo junto con los otros. Es negocio perfecto». El joven Herrera tropezó y cayó. Sus piernas ya no podían sostenerlo después de caminar durante horas bajo el sol implacable. Mendoza desmontó y lo levantó brutalmente por el cabello. «Levántate, niño rico, o te dejo aquí para que te coman los coyotes». Fue en ese momento que vi algo que hizo que mi sangre se helara. En el cuello del joven había una pequeña cicatriz en forma de media luna, exactamente como la que yo mismo había causado 5 años atrás. Los recuerdos me golpearon como una avalancha. Un niño de 11 años, perdido en territorio comanche, llorando por su padre. Yo lo había encontrado, herido por un animal salvaje, y había cuidado de él durante 3 días antes de devolverlo secretamente a las tierras mexicanas. La cicatriz era donde había curado una herida de jaguar. Ese niño era Mateo Herrera, el hijo del hombre que había destruido mi vida,
Era el mismo niño que yo había salvado años atrás. La ironía era cruel y perfecta. El destino me había puesto frente a la oportunidad de vengarme del hijo de mi enemigo, de dejar que los cazadores de recompensas se lo llevaran a un destino peor que la muerte. Pero mientras observaba su rostro aterrorizado, no pude evitar recordar al niño asustado que había acunado en mis brazos, que había llamado hermano mayor en su español infantil, que había prometido que nunca olvidaría mi bondad. «¿Qué haces aquí, Ayton?», me pregunté en voz baja. «Te escondes como un cobarde mientras un niño que una vez salvaste sufre». Mendoza remontó su caballo y azotó a Mateo con una vara. «¡Camina o muere!». El joven se tambaleó, pero logró mantenerse en pie. Sus ojos se alzaron hacia las rocas donde yo me escondía y por un momento imposible, nuestras miradas se encontraron. Vi reconocimiento en sus ojos. Después de 5 años, después de todo lo que había sufrido, Mateo Herrera me recordaba. Sus labios formaron una palabra silenciosa. «Ayton». Mi corazón se detuvo. El niño que había salvado se había convertido en un joven, pero aún me recordaba. Aún confiaba en mí. Los cazadores continuaron su camino, arrastrando a sus prisioneros hacia un destino horrible. Yo permanecí oculto, paralizado por la decisión más difícil de mi vida. Podía alejarme, dejar que el destino siguiera su curso, permitir que el hijo de mi enemigo pagara por los pecados de su padre. Sería justicia poética. O podía actuar. Podía arriesgar mi vida para salvar al hijo del hombre que había destruido mi mundo. Mientras los veía alejarse, una voz antigua resonó en mi memoria. Las palabras de mi abuelo, el gran jefe Búfalo Blanco, quien me había enseñado que un guerrero verdadero no se define por su capacidad de matar, sino por su capacidad de proteger a los inocentes. «¿Qué clase de hombre eres, Ayton?», murmuré, tocando la cicatriz en mi pecho donde llevaba la marca de mi deshonor. ¿Un guerrero o un cobarde? La respuesta vino no de mi mente, sino de mi corazón. Tomé mi arco, revisé mis flechas y comencé a seguir a los cazadores de recompensas. No sabía si estaba eligiendo la redención o la muerte. Tal vez ambas eran la misma cosa. Capítulo 2. Seguí a los cazadores durante 3 horas, manteniéndome siempre a distancia segura, usando las técnicas de rastreo que había aprendido desde niño. El terreno rocoso y desigual me daba ventaja. Conocía cada cañón y cada cueva en esta región. Mendoza y sus hombres se detuvieron para descansar cerca de un oasis pequeño donde crecían algunos mezquites. Era un lugar que yo conocía bien. Había cazado allí muchas veces. Tenía solo una entrada y salida, lo que lo hacía fácil de defender, pero también fácil de convertir en una trampa. Me posicioné en una elevación rocosa que dominaba el campamento. Desde allí podía ver todo claramente. Los prisioneros estaban sentados en el suelo, aún con las manos atadas, mientras los cazadores distribuían agua y carne seca entre ellos. «Coman», gruñó Mendoza. «Necesito que lleguen vivos a Piedras Negras. Los muertos no valen nada». Mateo apenas podía sostener la taza de agua con las manos atadas. Estaba pálido, claramente deshidratado y agotado. Los 2 comanches parecían estar en mejor condición física, pero vi la desesperación en sus ojos. «Jefe», dijo Jacinto, sentándose junto a Mendoza, «¿no sería más fácil pedir rescate por el muchacho Herrera en lugar de llevarlo hasta Nueva Orleans? ¿Hay arriesgarme a que su padre envíe soldados?» Mendoza escupió en el suelo. «No, es más seguro venderlo lejos. Además, los compradores de esclavos pagan mejor por muchachos jóvenes y educados». Las palabras me llenaron de una furia que no había sentido en años. Este hombre hablaba de vender a Mateo como si fuera un objeto, ignorando completamente que era un ser humano con una familia que lo amaba. «¿Y los comanches?», preguntó otro cazador. «Esos son fáciles de vender. Los plantadores del sur aman a los indios jóvenes. Son fuertes y no conocen el territorio lo suficiente para escapar fácilmente». Estudié la situación tácticamente.
5 hombres armados, todos experimentados en combate. Yo tenía mi arco con 20 flechas, un cuchillo de caza y el elemento sorpresa. Las probabilidades no eran buenas, pero había enfrentado peores. Lo que más me preocupaba no era la lucha, sino lo que vendría después. Incluso si lograba rescatar a los prisioneros, ¿qué haría entonces? No podía llevar a Mateo de regreso a su familia sin exponerme, y los comanches, ellos me reconocerían como el desterrado, el traidor. ¿Por qué haces esto, Aiton?, me pregunté de nuevo. Vale la pena arriesgar tu vida por el hijo de tu enemigo. Pero mientras observaba a Mateo luchando por mantenerse consciente bajo el sol brutal, recordé la promesa que le había hecho años atrás cuando lo encontré perdido y herido. Siempre estarás bajo mi protección, pequeño hermano. Las promesas hechas a los niños son sagradas, sin importar quién sea su padre. Esperé hasta que el sol comenzó a ponerse. Los cazadores habían encendido una pequeña fogata y estaban comiendo, relajándose después del largo día de viaje. 2 de ellos montaban guardia, pero de manera descuidada, confiando en que estaban en territorio seguro. Mi plan era simple, pero peligroso. Primero, eliminaría silenciosamente a los guardias. Luego, liberaría a los prisioneros y les daría armas para que pudieran ayudar en la lucha. No era un plan perfecto, pero era lo mejor que podía hacer con los recursos disponibles. Me moví silenciosamente por las rocas, acercándome al primer guardia. Era un hombre joven, probablemente nuevo en este trabajo, nervioso y constantemente mirando hacia las sombras. Perfecto para mis propósitos. Cuando estuve lo suficientemente cerca, salté desde las rocas, cubriendo su boca con mi mano mientras mi cuchillo encontraba su corazón. Murió silenciosamente, sin alertar a los otros. El segundo guardia estaba del otro lado del campamento, fumando y observando las estrellas. Me acerqué como una sombra, y él corrió la misma suerte que su compañero. Ahora venía la parte difícil. Tendría que acercarme a los prisioneros sin alertar a Mendoza y los otros 2 cazadores que estaban junto al fuego. Me deslicé hacia donde estaban atados los prisioneros. Mateo me vio primero. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo que podría haber sido esperanza. Puse un dedo sobre mis labios, indicándole silencio. Aiton, susurró tan bajo que apenas pude escucharlo. Sabía que vendrías. Silencio, murmuré, cortando sus ataduras. ¿Puedes caminar? Creo que sí. Me dirigí hacia los 2 comanches. El más joven me miró con miedo, pero el mayor me reconoció inmediatamente. Aiton, murmuró en comanche, ¿eres realmente tú? Era Nahuel, mi primo. Lo había reconocido correctamente desde la distancia. Sí, respondí en nuestra lengua. Vengo a liberarlos. ¿Por qué?, preguntó, sus ojos llenos de confusión. Fuiste expulsado, declarado enemigo de la tribu. Porque es lo correcto, respondí cortando sus ataduras. ¿Puedes luchar? Siempre, respondió con orgullo recuperado. Liberé también al joven comanche, que no podía tener más de 14 años. Estaba aterrorizado, pero cuando le puse un cuchillo en las manos, sus ojos se endurecieron con determinación. ¿Cuál es el plan?, preguntó Nahuel. Atacamos juntos. Ustedes 2 tomen los rifles de los guardias muertos. Mateo, escóndete detrás de esas rocas. No, dijo Mateo con voz firme, lucharé contigo. No sabes luchar. Sé disparar. Mi padre me enseñó. Le entregué la pistola de uno de los guardias muertos. Entonces demuéstralo. En ese momento, uno de los cazadores junto al fuego se levantó para revisar a los guardias. Joaquín, Miguel, ¿dónde están? La sorpresa había terminado. Ahora venía la batalla. ¡Ataque!, grité, lanzando mi primera flecha hacia Mendoza. La flecha le dio en el hombro, haciéndolo gritar de dolor y furia. Los otros cazadores se pusieron en pie rápidamente buscando sus armas. Nahuel y el joven comanche abrieron fuego con los rifles capturados, mientras Mateo disparaba su pistola con más precisión de la que había esperado. Yo continuaba disparando flechas.
moviéndome constantemente para evitar ser un blanco fácil. La batalla fue feroz pero breve. Jacinto cayó con una flecha en el pecho, otro cazador fue abatido por el rifle de Nahuel. Mendoza, herido pero aún peligroso, se lanzó hacia Mateo con un cuchillo en la mano. «¡Muere, niño rico!», gritó, pero Mateo lo esquivó ágilmente y le disparó en el estómago. Mendoza cayó, pero aún vivía. Me acerqué a él, mi cuchillo en la mano, listo para terminar lo que había comenzado. «¡Espera!», gritó tosiendo sangre. «Sé dónde está tu hermana». Las palabras me golpearon como un rayo. Mi hermana menor, Aiyana, había desaparecido durante la masacre que destruyó mi tribu. Nunca había podido encontrarla. «¿Qué sabes de mi hermana?», pregunté, presionando el cuchillo contra su garganta. Fue vendida a un rancho, cerca de San Antonio», jadeó. Todavía vive». Ah, mi mundo se detuvo. Durante 5 años había creído que mi hermana estaba muerta. Si había una posibilidad de que estuviera viva, «¿Por qué debería creerte?», gruñí. Porque yo la vendí», admitió cerrando los ojos. «Hace 3 años. Una niña comanche hermosa. Valía mucho dinero». La furia me cegó. Este hombre había esclavizado a mi hermana. La había vendido como si fuera ganado. Merecía morir lentamente. Pero antes de que pudiera actuar, Mateo puso su mano sobre mi brazo. «Aiton», dijo suavemente, «si quieres encontrar a tu hermana, necesitas que viva para decirte dónde está». Tenía razón. Mi sed de venganza tendría que esperar. Había algo más importante en juego. «¿Dónde exactamente?», pregunté a Mendoza. «Rancho Esperanza. Cerca de San Antonio», murmuró antes de perder la conciencia. Miré a Mateo, a Nahuel, al joven comanche. Todos me observaban esperando mi decisión. «Vamos», dije finalmente. «Tenemos que salir de aquí antes de que lleguen más cazadores». Pero mientras nos preparábamos para partir, sabía que esta noche había cambiado todo. No solo había salvado a un niño del pasado, sino que había descubierto que mi hermana podría estar viva. La redemption que había buscado durante 5 años, finalmente estaba a mi alcance. Capítulo 3. Cabalgamos durante toda la noche, usando los caballos de los cazadores muertos. Mateo se mantenía cerca de mí, aún débil, pero determinado a no ser una carga. Nahuel y el joven comanche, que se llamaba Lobo Veloz, flanqueaban nuestro grupo, alertas a cualquier peligro. Al amanecer, nos detuvimos junto a un arroyo escondido entre rocas altas. Era un lugar que conocía bien, un refugio secreto donde había pasado muchas noches durante mis años de exilio. «Aquí estaremos seguros», anuncié, desmontando. «Podemos descansar y planear nuestro próximo movimiento». Mateo se dejó caer junto al arroyo, bebiendo agua desesperadamente. Solo entonces me di cuenta de cuán joven se veía realmente. 5 años antes había sido un niño, ahora era un adolescente, pero aún tenía esa inocencia que los años duros no habían logrado destronar. «Aiton», dijo después de saciar su sed, «necesito saber, ¿por qué fuiste expulsado de tu tribu?». La pregunta que había estado evitando durante años. Nahuel me miró con curiosidad, esperando mi respuesta. Incluso él no conocía toda la verdad. «Porque fui acusado de traición», respondí simplemente. «¿Pero qué clase de traición?». Me senté en una roca, mirando hacia las montañas distantes donde una vez había vivido mi pueblo. «Tu padre, don Sebastián, acusó a mi tribu de robar su ganado. Envió soldados para recuperarlo. Hubo una masacre, muchos murieron». «¿Y tú qué hiciste?». «Traté de hacer las paces. Fui secretamente a negociar con tu padre, ofreciéndole compensación por el ganado supuestamente robado. Pero cuando regresé, mi tribu creyó que había revelado nuestros planes defensivos a los soldados mexicanos». Nahuel se enderezó, sus ojos brillando con comprensión. «¿Eso es lo que realmente pasó? ¿Trataste de hacer la paz?». «Sí, pero los ancianos no me creyeron. Dijeron que la masacre fue demasiado precisa, que los soldados conocían exactamente dónde atacar. Fui declarado traidor y expulsado.
¿Y el ganado?, preguntó Mateo. Nunca fue robado por mi tribu. Descubrimos después que fueron otros cazadores de recompensas, como Mendoza, quienes lo tomaron para venderlo. Pero para entonces ya era demasiado tarde. El silencio cayó sobre nuestro grupo. Mateo me miraba con una expresión que no podía interpretar, mezcla de dolor y comprensión. Mi padre, dijo finalmente, él sabía que trataste de hacer la paz. No lo sé, nunca pude hablar con él. Sus vaqueros me echaron de la hacienda antes de que pudiera explicar. Todo este tiempo, murmuró Mateo, toda esta guerra, toda esta muerte, pudo haberse evitado si hubieran escuchado. El pasado no puede cambiarse, respondí. Solo podemos elegir qué hacer con el presente. Nahuel se acercó y se sentó junto a mí. Primo, dijo en comanche, hay algo que debes saber. Sobre la noche de la masacre. ¿Qué? Después de que fuiste expulsado, capturamos a uno de los cazadores de recompensas. Antes de morir, confesó que ellos robaron el ganado. Confesó que Mendoza planeó todo para provocar una guerra entre nuestros pueblos. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Los ancianos lo supieron? Sí. Búfalo Blanco, tu abuelo, quería mandarte buscar, restaurar tu honor, pero murió antes de poder hacerlo. Los nuevos líderes decidieron que era mejor mantener el exilio. ¿Por qué? Porque admitir que estaban equivocados significaría admitir que perdimos a nuestros mejores guerreros por nada. Significaría admitir que su orgullo fue más importante que la justicia. Sentí como si me hubieran quitado una carga de 5 años de mis hombros. Mi abuelo había creído en mi inocencia. El hombre que más respetaba en el mundo había sabido la verdad. ¿Mi hermana?, pregunté. ¿Qué pasó realmente con Aiyana? Fue capturada durante la masacre. Todos pensamos que había muerto, pero si Mendoza dice la verdad... Nahuel se encogió de hombros. Tal vez tengamos la oportunidad de traerla de vuelta. Mateo se levantó bruscamente. Tenemos que ir por ella. ¿Nosotros?, pregunté. Sí, nosotros. Tú me salvaste cuando era niño, me salvaste anoche. Ahora es mi turno de ayudarte. Mateo, tu familia debe estar desesperada buscándote. Tienes que regresar a casa. ¿Y dejarte ir solo a enfrentar quién sabe qué peligros? Sacudió la cabeza. No, voy contigo. Es demasiado peligroso. Además, mi padre necesita saber la verdad, interrumpió Mateo con voz firme. Sobre ti, sobre lo que realmente pasó, sobre cómo trataste de hacer la paz. Necesita saber que el hombre que salvó a su hijo 2 veces fue injustamente acusado por su propia gente. Nahuel sonrió con aprobación. El muchacho tiene razón, primo. Es hora de que toda la verdad salga a la luz. Lobo Veloz, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Ayton, si tu hermana está viva, toda la tribu querrá saberlo. Ella era amada por todos. ¿Qué propones entonces?, pregunté. Primero, dijo Mateo, vamos a la hacienda San Miguel, hablas con mi padre, le explicas todo. Él tiene recursos, contactos, poder, puede ayudarnos a encontrar a tu hermana. Y si no me cree, si piensa que soy el enemigo, entonces yo le diré la verdad. Le diré cómo me salvaste cuando era niño, cómo me salvaste anoche. Le diré que el hombre que él ha considerado su enemigo es en realidad el más honorable que he conocido. La idea de enfrentar a don Sebastián Herrera después de todos estos años me llenaba de terror, pero también de esperanza. Si había una posibilidad de limpiar mi nombre, de reunirme con mi hermana, de traer paz entre nuestros pueblos. ¿Estás seguro de esto, Mateo?, pregunté. Una vez que comencemos este camino, no hay vuelta atrás. Completamente seguro, respondió sin vacilar. Ayton, tú dijiste que un hombre se define por sus acciones, no por las acusaciones de otros. Ahora es tiempo de demostrar quién eres realmente. Nahuel se puso en pie. Yo voy contigo, primo. Es hora de que la tribu conozca la verdad también. ¿Y tú, Lobo Veloz?, pregunté al joven comanche. Voy donde vayas, hermano mayor. Mi familia murió en la masacre. Tú eres mi familia ahora.
Miré a estos 3 jóvenes que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por mi redención. Un hijo de hacendado mexicano, un guerrero comanche desterrado y un huérfano que me había adoptado como hermano. Entonces está decidido, dije, levantándome. Vamos a la hacienda San Miguel. Mientras ensillábamos los caballos, Mateo se acercó a mí. Ayton, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Mi madre. Ella nunca olvidó lo que hiciste por mí cuando era niño. Cada noche, durante 5 años, ha rezado por el ángel comanche que salvó a su hijo. Ella te está esperando, aunque no lo sepa. Sus palabras me dieron el valor que necesitaba. Tal vez, después de todo, esta jornada no era solo sobre encontrar a mi hermana o limpiar mi nombre. Tal vez era sobre sanar las heridas que la guerra había dejado en todos nosotros. Mientras cabalgábamos hacia la hacienda San Miguel, hacia el territorio de mi supuesto enemigo, sentí algo que no había experimentado en 5 años. Esperanza. La redención finalmente estaba a mi alcance. Pero primero, tendría que enfrentar al hombre que había considerado mi enemigo durante tanto tiempo y descubrir si la verdad realmente podía ser más poderosa que años de dolor y malentendidos. Beatrice, capítulo 4. La hacienda San Miguel se alzaba en el horizonte como una fortaleza blanca, sus muros altos y sus torres de vigilancia, recordándome por qué don Sebastián Herrera era uno de los hacendados más poderosos de la región. Mientras nos acercábamos por el sendero principal, sentí que mi corazón latía como un tambor de guerra. Ayton, dijo Mateo notando mi tensión, recuerda que vienes como mi salvador, no como mi captor. Los vaqueros no lo verán así, respondí, observando las figuras armadas que ya se movían en las torres. Para ellos, soy solo un comanche peligroso. Déjame hablar primero, insistió Mateo. Confía en mí. Cuando estuvimos a 100 metros de la entrada principal, los vaqueros ya habían tomado posiciones defensivas. Reconocí a algunos de ellos. Eran los mismos hombres que me habían echado de la hacienda 5 años atrás. ¡Alto ahí!, gritó un capataz desde la muralla. ¡Identifíquense! Mateo se adelantó quitándose el sombrero para que pudieran ver su rostro claramente. «Soy Mateo Herrera. Abran las puertas». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, una explosión de actividad. Hombres corriendo, gritos de alegría, el sonido de las pesadas puertas abriéndose. «¡Mateo! ¡Dios mío, Mateo!». Una mujer elegante corrió desde la casa principal, sus faldas levantándose polvo mientras se acercaba. Era doña Luz Herrera. Aunque los años y la preocupación habían añadido líneas a su rostro que no recordaba. Mateo desmontó y corrió hacia su madre, quien lo envolvió en un abrazo desesperado, llorando y riéndose al mismo tiempo. «¡Mijo! Pensé que te habíamos perdido para siempre». «Estoy bien, mamá, estoy bien». Fue entonces cuando don Sebastián Herrera apareció en el umbral de la casa. Era un hombre imponente, alto y de espaldas anchas, con cabello gris, pero ojos que aún brillaban con la intensidad de un líder nato. Su mirada se dirigió inmediatamente hacia mí, y vi cómo su mano se movía instintivamente hacia la pistola en su cinturón. «¿Quién es ese comanche?», preguntó con voz que cortaba el aire como acero. «Papá», dijo Mateo, separándose de su madre, pero manteniendo un brazo alrededor de ella. «Este hombre me salvó la vida 2 veces». «¿Qué quieres decir?». «Su nombre es Ayton. Cuando yo tenía 11 años y me perdí cazando, él me encontró herido y me cuidó por 3 días antes de devolverme a salvo. Anoche me salvó de los cazadores de recompensas que me habían capturado. Don Sebastián me estudió con ojos que no perdían detalle. «¿Tú eres el que salvó a mi hijo hace 5 años?» «Sí», respondí, desmontando lentamente con las manos visibles. «¿Y por qué debería creerte? Los comanches son conocidos por sus mentiras». «Porque llevo esto», dije, mostrando una pequeña cruz de plata que colgaba de mi cuello. «Mateo me la dio cuando era niño, como agradecimiento. Dijo que su madre se la había dado para protegerlo». Doña Luz jadeó, llevándose las manos al corazón.
Es la cruz de mi abuela. Se la di a Mateo el día que desapareció. ¿Recuerdas, mamá?, dijo Mateo. Te dije que el ángel Comanche me había salvado. Ayton es ese ángel. Don Sebastián se acercó lentamente, sus ojos fijos en la cruz. Durante 5 años, mi esposa ha rezado por el hombre que salvó a nuestro hijo. Nunca supimos quién era. Soy Ayton, hijo de Águila Gris, nieto de Búfalo Blanco, de la tribu Comanche del norte. ¿Búfalo Blanco? Don Sebastián frunció el ceño. Conocí a ese hombre. Era un líder honorable. Era mi abuelo. ¿Era? ¿Está muerto? Murió hace 2 años. Antes de morir, descubrió la verdad sobre el robo de ganado que destruyó la paz entre nuestros pueblos. El ambiente se tensó inmediatamente. Los vaqueros se acercaron, sus manos en las armas. ¿Qué verdad?, preguntó don Sebastián con voz peligrosa. Que mi tribu nunca robó tu ganado, que fui expulsado injustamente por tratar de hacer la paz contigo, que todo fue una trampa de los cazadores de recompensas para provocar una guerra. ¡Mentiras!, gritó don Sebastián. Mi ganado desapareció. Encontramos rastros comanches. Rastros falsos, intervino Nahuel, hablando por primera vez. Antes de morir, capturamos a uno de los cazadores que confesó todo. Mendoza y su banda robaron el ganado, dejaron rastros falsos, provocaron la guerra para tener más prisioneros que vender. ¿Mendoza? Don Sebastián se puso rígido. ¿Rodrigo Mendoza? ¿Lo conoces?, pregunté. Ese maldito... Don Sebastián apretó los puños. Vino a mí hace 5 años, ofreciéndose como guía para perseguir a los comanches ladrones. Él sugirió los lugares para atacar, las rutas a seguir, porque sabía exactamente dónde no encontrar a los verdaderos ladrones, completé. Él era el ladrón. Doña Luz se adelantó, sus ojos brillando con comprensión. Sebastián, ¿recuerdas lo que dijo Mateo cuando regresó? Dijo que el comanche que lo salvó quería hablar contigo, hacer la paz, pero nuestros vaqueros lo echaron sin escucharlo. ¿Tú viniste a hablar conmigo?, preguntó don Sebastián. Sí, vine a ofrecer compensación por el ganado, a proponer un acuerdo de paz, pero tus hombres me apuntaron con rifles y me dijeron que saliera de tus tierras o me matarían. Don Sebastián se volvió hacia su capataz. ¿Es cierto esto, Ricardo? El hombre mayor bajó la vista. Sí, patrón. Pensamos que era una trampa. Un comanche solo pidiendo hablar parecía peligroso. ¡Imbécil!, rugió don Sebastián. Por tu estupidez murieron decenas de personas. Papá, dijo Mateo suavemente, lo pasado ya pasó. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué propones? Ayton tiene una hermana. Fue capturada durante la masacre y vendida como esclava. Está en un rancho cerca de San Antonio. Necesita nuestra ayuda para rescatarla. Don Sebastián me miró con expresión indescifrable. ¿Tu hermana está viva? Según Mendoza, sí, pero no sé en qué condiciones. ¿Y qué esperas de mí? Nada, respondí con honestidad. Solo quería que tu hijo regresara sano y salvo a casa, pero él insistió en que viniera, en que le dijera la verdad. Don Sebastián caminó en círculos, claramente luchando con sus pensamientos. Finalmente se detuvo frente a mí. Ayton, hijo de Águila Gris, dijo formalmente. Durante 5 años he llevado la culpa de ordenar ataques contra gente inocente. He vivido con la sangre de tu pueblo en mis manos. Si lo que dices es verdad, si realmente viniste en paz y mis hombres te echaron, es verdad, confirmé. Entonces, tengo una deuda contigo que no puedo pagar. Salvaste a mi hijo 2 veces. Trataste de hacer la paz. Fuiste castigado injustamente por mi estupidez. Don Sebastián. No, me interrumpió. Déjame hablar. No puedo devolverte los 5 años de exilio ni resucitar a los muertos de ambos lados, pero puedo ayudarte a encontrar a tu hermana. ¿Harías eso? Haré más que eso. Reuniré a todos mis hombres, usaré todos mis contactos, gastaré todo mi dinero si es necesario, y cuando tu hermana esté segura, ayudaré a limpiar tu nombre ante ambos pueblos.
Doña Luz se acercó y tomó mi mano. Ayton, durante 5 años he rezado por ti sin conocer tu nombre. Ahora que sé quién eres, quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en esta familia. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier arma. Después de años de vivir como un paria, de ser rechazado por mi propia gente, esta mujer me ofrecía lo que más había anhelado: pertenencia. Gracias, doña Luz, murmuré, sintiendo lágrimas que no había derramado en años. Ayton, dijo don Sebastián, antes de partir hacia San Antonio, hay algo que debo hacer. ¿Qué? Convocar a todos mis vaqueros, a todos los líderes del pueblo. Deben escuchar la verdad sobre lo que pasó hace 5 años. Deben saber que atacamos a gente inocente, que tú trataste de hacer la paz. ¿Estás seguro? Admitir eso públicamente es lo correcto. Y después, cuando rescatemos a tu hermana, iremos juntos a tu tribu. Es hora de que haya verdadera paz entre nuestros pueblos. Miré a este hombre que había considerado mi enemigo durante tanto tiempo, y vi en él algo que no había esperado: honor verdadero. Se necesitaba gran valor para admitir públicamente que había estado equivocado, que había causado muerte y sufrimiento innecesarios. Don Sebastián, dije, acepto tu ayuda, pero no por obligación o culpa. Acepto porque creo que juntos podemos crear algo mejor para nuestros hijos. Nuestros hijos. Mateo, Nahuel, Lobo Veloz, mi hermana cuando la encontremos, todos los jóvenes que crecerán en el mundo que construyamos ahora. Don Sebastián extendió su mano. Entonces, hagamos un pacto, Ayton, no como enemigos reconciliados, sino como hermanos en la causa de la paz. Tomé su mano y sentí que 5 años de dolor y malentendidos comenzaban a sanar. Pero sabía que el verdadero test vendría cuando intentáramos rescatar a mi hermana. Ahí descubriríamos si esta nueva alianza era lo suficientemente fuerte para enfrentar los peligros que nos esperaban. Capítulo 5. 3 días después, nuestro grupo partió hacia San Antonio. Don Sebastián había reunido a 10 de sus mejores vaqueros, hombres experimentados en combate y leales hasta la muerte. Mateo insistió en acompañarnos, a pesar de las objeciones de su madre. «Ya perdí a mi hijo una vez», había dicho doña Luz. «No quiero perderlo de nuevo». «Madre», había respondido Mateo con una madurez que me sorprendió. «Ayton arriesgó su vida por mí. Ahora es mi turno de hacer lo mismo por él». Mientras cabalgábamos por el sendero polvoriento, don Sebastián me puso al día sobre lo que sabía del rancho Esperanza. «Es propiedad de un hombre llamado Cornelio Vega», explicó. «Oficialmente cría ganado, pero hay rumores de que también trafica con esclavos. Tiene conexiones con compradores de Nueva Orleans y Texas». «¿Qué tan fuerte es su seguridad?» «Muy fuerte. Emplea a antiguos soldados, hombres sin escrúpulos. No será fácil entrar». Nahuel, quien cabalgaba junto a nosotros, preguntó: «¿Y si mi prima no quiere venir? Han pasado 5 años. Tal vez se haya adaptado a su nueva vida». La pregunta me dolió, pero era válida. «Entonces, respetaremos su decisión. Pero al menos sabrá que no la hemos olvidado». «Ah, no será necesario», dijo una voz nueva detrás de nosotros. Nos volvimos para ver a un hombre joven acercándose a galope. Era alto, de piel bronceada, con rasgos que mezclaban sangre mexicana e indígena. «¿Quién eres?», preguntó don Sebastián, su mano moviéndose hacia su pistola. «Me llamo José Morales», respondió el joven, levantando las manos para mostrar que no tenía armas. Trabajaba en el rancho Esperanza». «¿Trabajabas?», pregunté. «Huí anoche. Ya no podía soportar lo que vi ahí». Sus ojos se llenaron de dolor. «Sé por qué vienen. Buscan a la mujer Comanche, ¿verdad?». Mi corazón se aceleró. «¿Ayana? ¿Está viva?». «Viva, pero...». José se detuvo luchando con las palabras. «Vega la ha tenido trabajando en la casa principal. Ella es fuerte, muy fuerte. Nunca ha perdido la esperanza. ¿Cómo sabes que la buscamos?». «Porque anoche escapé con ella. Está escondida en una cueva a 2 millas de aquí esperando».
El mundo se detuvo para mí. ¿Mi hermana está libre? Sí, pero Vega y sus hombres la están buscando. Tenemos que llegar a ella antes que ellos. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó don Sebastián con suspicacia. José me miró directamente. Porque Aiyana me salvó la vida. Cuando llegué al rancho, era solo un muchacho asustado. Vega me habría matado por un error menor, pero ella intercedió por mí. Durante 3 años me protegió, me enseñó a sobrevivir. Le debo todo. ¿Dónde está?, pregunté urgentemente. Los llevo, pero debemos apurarnos. Vega tiene rastreadores apaches trabajando para él. La encontrarán pronto. Despoleamos nuestros caballos siguiendo a José por senderos que solo él conocía. Mi corazón latía con fuerza. Después de 5 años estaba a punto de reunirme con mi hermana. «José», le grité mientras cabalgábamos, «¿cómo está ella? ¿Cómo ha sobrevivido?» «Es increíble», respondió. «Nunca la vi llorar, nunca la vi rendirse. Cuidaba de los otros esclavos, especialmente de los niños. Todos la respetaban, incluso algunos de los guardias la admiraban». «¿La trataron bien?», José vaciló. Vega quería casarla con uno de sus hijos. Ella se negó. Desde entonces, las cosas se volvieron más difíciles para ella. Una furia fría se apoderó de mí. Ese hombre intentó forzarla al matrimonio. Lo intentó, pero Aiyana encontró maneras de resistir. Es muy inteligente, muy astuta. Convenció a Vega de que era más valiosa como supervisora de los otros esclavos que como esposa. Llegamos a una formación rocosa que se alzaba como una fortaleza natural del desierto. José nos guió hacia una abertura oculta entre las rocas. «Aiyana», gritó, «soy José, traje ayuda». Una figura apareció en la entrada de la cueva, y mi mundo se detuvo completamente. Era mi hermana, pero cambiada. La niña de 14 años que había perdido se había convertido en una mujer hermosa de 19. Sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros e inteligentes, pero ahora llevaban el peso de años de sufrimiento. «Aiton», susurró, como si no pudiera creer lo que veía. «Sí, pequeña hermana, soy yo». Corrió hacia mí, y cuando la abracé, sentí que una herida de 5 años finalmente comenzaba a sanar. Lloramos juntos, sin palabras, simplemente sintiendo la alegría de estar reunidos. «Pensé que estabas muerto», murmuró contra mi pecho. «Pensé lo mismo de ti. He estado buscándote durante 5 años. ¿Cómo me encontraste?» «Larga historia. Te la contaré después. Ahora tenemos que salir de aquí». Aiyana se separó de mí y por primera vez notó a nuestros acompañantes. Sus ojos se detuvieron en don Sebastián y vi un destello de reconocimiento. «¿Tú eres el hacendado Herrera?», preguntó. «Sí, soy don Sebastián Herrera, el que ordenó los ataques contra nuestra tribu». «Sí», respondió él con gravedad, «y vengo a pedir tu perdón». Aiyana lo estudió durante un largo momento. «¿Por qué?». «Porque descubrí la verdad. Tu hermano nunca fue un traidor. Trató de hacer la paz y mis hombres lo echaron. La guerra fue mi culpa, no de tu pueblo. ¿Y ahora? Ahora quiero ayudar a reparar el daño, empezando por asegurar tu libertad». Aiyana me miró con preguntas en los ojos. «¿Confías en él?». «Sí, me ayudó a encontrarte. Su hijo Mateo es un buen hombre». «¿Mateo?». Aiyana sonrió por primera vez. «El niño que salvaste cuando era pequeño». «El mismo. Ahora es un joven valiente». Mateo se adelantó tímidamente. «Aiyana, gracias por cuidar de José. Él nos dijo todo lo que hiciste por los otros esclavos». «Los niños merecen protección», respondió ella simplemente. En ese momento, José se tensó. «Escuchen. ¡Caballos!». Todos nos quedamos en silencio y efectivamente escuchamos el sonido de muchos caballos acercándose rápidamente. «Vega», susurró José, «nos encontraron». «¿Cuántos hombres tiene?», preguntó don Sebastián. «Al menos 20, todos armados y peligrosos». «¿Hay otra salida de esta cueva?». «Sí, pero lleva un cañón. Podríamos quedar atrapados». Don Sebastián se volvió hacia sus vaqueros.
Muchachos, prepárense para luchar. Protegemos a Aiyana, cueste lo que cueste. No, dijo Aiyana con voz firme. Suficientes personas han muerto por mi culpa. Yo hablaré con Vega. Absolutamente no, exclamé. No te entregarás a ese hombre. Eyton, he sobrevivido 5 años con él. Conozco sus debilidades. Déjame intentar resolver esto sin más derramamiento de sangre. ¿Cuáles son sus debilidades?, preguntó don Sebastián. Su avaricia y su orgullo. Si le ofrecemos algo que valga más que yo, tal vez negocie. ¿Qué podría valer más que una mujer hermosa para un hombre como él? Su vida, respondí, comenzando a entender el plan de mi hermana. Exactamente, confirmó Aiyana. Vega es un cobarde. Si se enfrenta a una fuerza superior, preferirá negociar que luchar. Los sonidos de los caballos se acercaban más. Teníamos que tomar una decisión rápidamente. ¿Qué propones?, preguntó don Sebastián. Que salgamos todos juntos, que le mostremos a Vega que no soy solo una esclava fugitiva, sino una mujer con familia poderosa dispuesta a luchar por ella. ¿Y si se niega a negociar? Aiyana sonrió, y por primera vez en años vi el espíritu guerrero de nuestra familia en sus ojos. Entonces le enseñaremos por qué los comanches nunca se rinden. En ese momento, la voz de Cornelio Vega resonó desde afuera. «Salgan todos, sé que están ahí, devuélvanme a mi propiedad y nadie morirá». Aiyana se enderezó, transformándose ante nuestros ojos de refugiada asustada a princesa comanche. «Es hora de enfrentar al pasado», dijo, «y de asegurar el futuro». Mientras nos preparábamos para salir y enfrentar a Vega, sabía que los próximos minutos determinarían no solo el destino de mi hermana, sino el de todos nosotros. Masesitín, capítulo 6. Salimos de la cueva en formación, con Aiyana y yo al frente, seguidos por don Sebastián y sus hombres. Cornelio Vega nos esperaba con 20 jinetes armados, sus rostros endurecidos por años de violencia. Vega era un hombre corpulento, de unos 50 años, con una barba gris y ojos que reflejaban la crueldad de alguien que había comerciado con vidas humanas durante décadas. Montaba un caballo negro magnífico, probablemente comprado con dinero ganado vendiendo esclavos. ¡Aiyana!, gritó con voz que pretendía ser paternal, pero sonaba amenazante. «Niña tonta, ¿por qué huiste?» «¿No te he tratado bien todos estos años?» «Tratar bien no es mantener a alguien como esclavo», respondió mi hermana con dignidad que me llenó de orgullo. «¡Esclavo!». Vega rió amargamente. «Te di casa, comida, protección. Muchas mujeres matarían por la vida que tuviste». «¿Vida?». Aiyana se adelantó un paso. «¿Llamas vida a no poder elegir mi destino, a ser vendida como ganado?» «¡Suficiente!». Vega nos miró a todos con desprecio. «Quiero que sepan que están interfiriendo con mi propiedad legal. Compré a esta mujer legítimamente». «Los seres humanos no pueden ser propiedad», intervino don Sebastián con autoridad. «Soy don Sebastián Herrera y esta mujer está bajo mi protección». «¿Herrera?». Vega frunció el ceño. «¿El hacendado de San Miguel?». «Él mismo. Y te advierto, Vega, esta mujer no regresará contigo». «¿Ah, sí? ¿Y qué me ofrecen a cambio? ¿Saben cuánto dinero he invertido en ella durante 5 años? Te ofrezco la oportunidad de alejarte con vida», respondí, colocando mi mano en el mango de mi cuchillo. «¿Un comanche me amenaza?». Vega se rió. «Tengo 20 hombres armados, ustedes son solo 10. Pero somos 10 hombres que luchan por la justicia», dijo Mateo, adelantándose, «contra 20 que luchan solo por dinero». «Justicia», Vega escupió. «La justicia es que los fuertes dominen a los débiles, que los civilizados controlen a los salvajes». Aiyana habló con voz que cortaba el aire como una flecha. «Cornelio Vega, durante 5 años me has tenido prisionera. Has abusado de tu poder, has vendido niños como esclavos, has destruido familias. Si alguien aquí es salvaje, eres tú». «¡Cállate!», gritó Vega, su cara enrojeciendo de furia. «Eres mi propiedad, regresarás conmigo». «No»,
dijo una voz firme desde atrás. Nos volvimos para ver a José cabalgando hacia nosotros, pero no venía solo. Detrás de él había al menos 15 hombres más. Antiguos esclavos del rancho, vaqueros mexicanos que habían trabajado para Vega, incluso algunos de sus propios guardias. «¿José?», murmuró Vega, claramente sorprendido. «¿Qué significa esto?» «Significa que ya no estás solo contra nosotros», respondió José. «Estos hombres han venido a testificar sobre los crímenes que has cometido». Un hombre mayor se adelantó. «Soy Carlos Mendoza, hermano de Rodrigo. Trabajé para Vega durante 2 años. Vi cómo vendía a niños como esclavos, cómo separaba familias, cómo abusaba de las mujeres prisioneras». «¡Mentiras!», gritó Vega, pero su voz sonaba menos segura. «¿Mentiras?». Otro hombre se adelantó. «Son mentiras las marcas de hierro que pones en los prisioneros. Son mentiras los niños que nunca volvieron a ver a sus familias». Aiyana se volvió hacia mí. «Ayton, hay algo que debes saber. Durante estos 5 años he estado documentando todo. Nombres, fechas, lugares donde vendía esclavos. Lo escondí todo en un lugar seguro». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que tengo evidencia suficiente para enviar a Vega a prisión de por vida. Por eso huí anoche. Finalmente tenía todo lo que necesitaba». Vega palideció. «¿Qué evidencia?». «Cartas, recibos, contratos de venta, todo con tu firma y sello». Aiyana sonrió fríamente. «¿Pensaste que una salvaje comanche no podía leer y escribir? ¿Dónde está esa evidencia?». «En lugar seguro. Y si no me dejas ir libre, será entregada a las autoridades mexicanas». «Puedo matarte ahora mismo», amenazó Vega. «Podrías», admitió Aiyana, «pero entonces nunca encontrarías la evidencia, y estos hombres», señaló a los testigos, «seguirían vivos para contar sus historias». Don Sebastián se adelantó. «Vega, te propongo un trato. Dejas que Aiyana se vaya libre, y yo garantizo que no presentarás cargos contra ti. Pero si insistes en llevártela, usaré toda mi influencia para asegurar que enfrentes la justicia». «¿Y por qué un hacendado respetable como tú se preocupa por una esclava comanche?». «Porque», dijo don Sebastián con dignidad, «he aprendido que el honor no se mide por el color de la piel o el origen de una persona, sino por sus acciones. Esta mujer ha mostrado más honor en 5 años de esclavitud que tú en toda tu vida». «Además», agregó Mateo, «Aiyana no es solo cualquier mujer. Es hermana de Ayton, el hombre que salvó mi vida. Eso la convierte en familia». Vega miró a su alrededor, evaluando la situación. Sus propios hombres comenzaban a parecer nerviosos, especialmente al ver a sus antiguos compañeros del rancho del lado opuesto. «¿Qué garantías tengo de que no me perseguirán?», preguntó finalmente. «Mi palabra», respondió don Sebastián, «pero solo si te vas ahora y nunca más traficar con esclavos. ¿Y si me niego?». «Entonces», dijo Aiyana con voz que helaba la sangre, «descubrirás por qué los comanches somos conocidos como los mejores guerreros de las planicies». En ese momento, como si hubiera sido convocado por sus palabras, el sonido de cuernos de guerra resonó desde las colinas circundantes. Aparecieron guerreros comanches en las crestas, al menos 30 de ellos, pintados para la guerra y completamente armados. «¿Qué?», murmuró Vega. Nahuel sonrió. «Envié mensajeros a la tribu anoche. Cuando supieron que habíamos encontrado a la hermana de Ayton, todo el consejo de guerreros vino a asegurar su libertad». «¿La tribu que exilió a Ayton?», preguntó don Sebastián. «Esa misma tribu que ahora reconoce su error», respondió Nahuel, «y que está dispuesta a luchar hasta la muerte por su hermana». Vega miró a sus hombres, luego a los comanches en las colinas, luego a nosotros. Las matemáticas eran simples. Estaba completamente superado en número. «¿Cómo sé que cumplirán su palabra?», preguntó con voz derrotada. «Porque», dijo Aiyana acercándose a él, «a diferencia de ti, nosotros tenemos honor». Vega se quedó en silencio durante un largo momento. Finalmente, se volvió hacia sus hombres. «Nos vamos. Esta guerra no vale la pena». «Jefe»,
preguntó uno de sus hombres. «Dije que nos vamos», rugió Vega. «Hay otras oportunidades en otros lugares». Mientras Vega y sus hombres se alejaban, sentí que un capítulo de mi vida finalmente se cerraba. Mi hermana era libre. Mi nombre había sido limpiado y había encontrado aliados donde una vez tuve enemigos. Pero lo más importante, había encontrado algo que había perdido 5 años atrás, mi lugar en el mundo. «¿Qué harás ahora?», me preguntó Ayanna. «Lo que siempre debí hacer», respondí. «Trabajar por la paz entre nuestros pueblos. Asegurar que las generaciones futuras no tengan que sufrir lo que nosotros sufrimos». Don Sebastián se acercó. «Ayton, tienes un lugar en mi hacienda si lo quieres. Tú y tu hermana». «Gracias, don Sebastián. Pero creo que mi lugar está sirviendo como puente entre nuestros mundos». «¿Y yo?», preguntó Ayanna. «Tú eliges tu propio destino, hermana. Como siempre debió ser». Ayanna sonrió, y por primera vez en años fue una sonrisa completamente libre de miedo. «Entonces elijo quedarme cerca de mi hermano. Hemos estado separados demasiado tiempo». Mientras observaba a los guerreros comanches bajando de las colinas para reunirse con nosotros, sabía que mi jornada de redención estaba casi completa, pero aún quedaba una cosa por hacer: enfrentar a mi propia tribu y sanar las heridas que la guerra había dejado en todos nosotros. Capítulo 7. 2 semanas después, me encontré de pie en el centro del círculo sagrado de mi tribu, rodeado por rostros que una vez me condenaron al exilio. El consejo de ancianos estaba reunido en pleno, con Nahuel a mi derecha y Ayanna a mi izquierda. Don Sebastián y Mateo habían venido como testigos de paz, sentados en lugares de honor tradicionalmente reservados para aliados respetados. El nuevo jefe de la tribu, Lobo Solitario, se levantó lentamente. Era un hombre que respetaba, pero que había estado entre quienes votaron por mi exilio 5 años atrás. «Ayton, hijo de Águila Gris», dijo con voz que llevaba el peso de los años, «has regresado a nosotros no como suplicante, sino como portador de verdades que avergüenzan a este consejo». «He regresado para sanar heridas», respondí, «no para abrir nuevas». «Las heridas ya están abiertas», intervino Búfalo Negro, el más anciano del consejo. «Supimos la verdad sobre el ganado robado hace 3 años. Supimos que trataste de hacer la paz, y sin embargo, nuestro orgullo nos impidió llamarte de vuelta». «¿Por qué?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Porque admitir nuestro error significaba admitir que habíamos expulsado a nuestro mejor guerrero por nada. Significaba admitir que murieron buenos hombres porque no supimos escuchar». Ayanna se adelantó. «Hermanos de mi tribu», dijo con voz clara, «durante 5 años viví como esclava. En ese tiempo aprendí algo sobre el perdón. Aprendí que guardar rencor solo perpetúa el dolor». «¿Nos perdonas por no buscarte?», preguntó Lobo Solitario. «Los perdono, pero más importante, perdono a los hombres que me esclavizaron, porque el perdón no es para ellos, es para mí, para liberar mi corazón del veneno del odio». Don Sebastián se levantó, pidiendo permiso para hablar. «Honorables jefes», dijo en español, que Nahuel tradujo, «vengo ante ustedes no como conquistador, sino como penitente. Ordené ataques contra gente inocente. Rechacé los intentos de paz de Ayton. Llevo la sangre de su pueblo en mis manos». «¿Qué buscas de nosotros?», preguntó Búfalo Negro. «Perdón y la oportunidad de construir una paz verdadera entre nuestros pueblos». «¿Qué propones?». «Que nuestros hijos crezcan conociéndose como hermanos, no como enemigos. Que compartamos nuestras tierras y recursos. Que cuando surjan conflictos, los resolvamos con palabras, no con armas». Lobo Solitario me miró. «¿Tú apoyas esta propuesta, Ayton?». «La apoyo. Pero más que eso, propongo que formemos un consejo mixto. Mexicanos y comanches juntos, tomando decisiones que afecten a ambos pueblos». «¿Y quién lideraría este consejo?», preguntó Búfalo Negro. «Nadie debe liderar», respondí. «Debe ser una verdadera hermandad, donde cada voz tenga valor». Mateo se levantó.
Jefes comanches, mi padre me enseñó que un hombre se mide por su capacidad de corregir sus errores. Ayton me salvó la vida 2 veces. Si no hubiera sido por él, ustedes nunca habrían recuperado a Ayana. Merece no solo perdón, sino honor. ¿Qué clase de honor?, preguntó Lobo Solitario. El honor de ser reconocido como lo que siempre fue, un constructor de puentes entre mundos. Ante ahí, el consejo se retiró para deliberar. Mientras esperábamos, Ayana se acercó a mí. Hermano, dijo suavemente, hay algo que debes saber. Durante mis años de esclavitud conocí a una mujer, una mexicana llamada Rosa, que trabajaba como cocinera en el rancho. ¿Qué hay con ella? Ella me ayudó a sobrevivir, me enseñó español, me protegió cuando pudo y... Ayana sonrió. Está libre ahora. José la ayudó a escapar la misma noche que yo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque está aquí. Vino con los testigos para asegurar que fueras absuelto y porque creo que te gustaría conocerla. Miré hacia donde señalaba a Ayana y vi a una mujer de unos 25 años, con cabello castaño y ojos bondadosos. Había estado ayudando a preparar la comida para la ceremonia, trabajando junto a las mujeres comanches como si hubiera nacido para ello. ¿Ella quiere conocerme?, pregunté. Le hablé mucho de ti durante nuestros años de cautiverio. Siempre esperó el día que pudiéramos estar libres para conocer al hermano que me había criado con tanto amor. En ese momento, el consejo regresó. Lobo Solitario se colocó en el centro del círculo. Ayton, hijo de Águila Gris, anunció solemnemente, el consejo ha decidido por unanimidad. Tu exilio queda revocado. Tu honor queda restaurado, y te pedimos que aceptes el título de embajador de paz entre nuestros pueblos. ¿Qué significa ese título? Significa que serás la voz de la tribu en todos los asuntos con los mexicanos. Significa que tu palabra será respetada como la de un jefe. Significa que tus hijos, cuando los tengas, serán considerados príncipes de la tribu. Acepto, dije, sintiendo que años de dolor finalmente se desvanecían. Pero solo si don Sebastián acepta un título similar entre su gente. ¿Qué propones? Que él sea también embajador de paz. Que sus palabras sobre asuntos comanches sean respetadas por todos los mexicanos de la región. Don Sebastián se adelantó. Acepto ese honor y esa responsabilidad. Entonces, declaró Lobo Solitario, que la ceremonia de hermandad comience. Lo que siguió fue una de las ceremonias más hermosas que había presenciado. Mexicanos y comanches intercambiaron obsequios, compartieron comida, cantaron canciones de paz. Los niños de ambos pueblos jugaron juntos, sin conciencia de las diferencias que una vez habían dividido a sus padres. Mientras la celebración continuaba, me acerqué a Rosa, la mujer que había ayudado a mi hermana. Rosa, dije en español, Ayana me ha hablado mucho de ti. Quería agradecerte por cuidar de ella. Ella cuidó de mí también, respondió con voz suave. En los momentos más oscuros, su fuerza me dio esperanza. ¿Qué harás ahora que eres libre? No lo sé. No tengo familia, no tengo hogar, pero por primera vez en años tengo esperanza. ¿Te gustaría quedarte?, pregunté. Aquí entre nosotros. Este consejo mixto que estamos formando necesitará gente que entienda ambas culturas. ¿Hablas en serio? Completamente. Podrías ayudar a establecer escuelas donde los niños aprendan tanto español como comanche. Podrías ayudar a las mujeres de ambos pueblos a intercambiar conocimientos. Rosa sonrió y fue como ver el sol salir después de una larga noche. Me gustaría eso. Me gustaría ser parte de algo bueno. Mientras hablaba con Rosa, me di cuenta de que mi vida había dado un giro completo. Había comenzado como un guerrero expulsado. Había vivido como un paria, y ahora me encontraba en el centro de una nueva era de paz. ¿Ayton? La voz de Mateo me sacó de mis pensamientos. ¿Sí? Mi padre quiere hacer un anuncio.
Don Sebastián se colocó en el centro del círculo. Amigos comanches, dijo, para sellar nuestra alianza, quiero anunciar que una parte de mis tierras será donada a la tribu, no como caridad, sino como reconocimiento de que esta tierra pertenece a ambos pueblos. ¿Qué tierras?, preguntó Lobo Solitario. El Valle del Río Dulce. Tiene agua abundante, buenos pastos, y está en el corazón de ambos territorios. Será administrado conjuntamente por mexicanos y comanches. ¿Y quién supervisará esta administración conjunta? Don Sebastián sonrió. Creo que esa responsabilidad debe recaer en nuestros embajadores de paz. Los días que siguieron pasaron como un sueño. Establecimos las bases del nuevo consejo, creamos planes para escuelas mixtas, organizamos intercambios culturales, pero lo más importante, comenzamos a sanar las heridas que la guerra había dejado en todos nosotros. Un mes después, mientras Rosa y yo caminábamos por el Valle del Río Dulce, viendo a niños mexicanos y comanches jugando juntos, ella me tomó la mano. ¿Alguna vez imaginaste que tu exilio terminaría así?, preguntó. Nunca, admití. Pensé que pasaría el resto de mi vida como un paria. ¿Y ahora? Ahora sé que a veces lo que parece una maldición es en realidad una bendición. Si no hubiera sido exiliado, nunca habría salvado a Mateo. Si no hubiera salvado a Mateo, nunca habría encontrado a mi hermana. Si no hubiera encontrado a mi hermana, nunca habría conocido a don Sebastián. Y si no hubiera conocido a don Sebastián, nunca me habrías conocido a mí. Terminó Rosa con una sonrisa. Exactamente. Nos detuvimos junto al río, donde el agua clara reflejaba las nubes blancas del cielo. En la distancia podía ver las casas de la nueva comunidad que estábamos construyendo, donde mexicanos y comanches vivían lado a lado. Rosa, dije, tomando sus manos, ¿te casarías conmigo? ¿Te unirías a mí en esta nueva vida que estamos construyendo? Sí, respondió sin vacilar. Sí, Ayton. Quiero construir este futuro contigo. 6 meses después, en una ceremonia que combinaba tradiciones mexicanas y comanches, Rosa y yo nos casamos. Don Sebastián fue mi padrino, Ayana fue nuestra madrina, y Mateo pronunció las palabras de bendición en ambos idiomas. Mientras bailábamos bajo las estrellas, con músicos mexicanos y comanches tocando juntos, supe que mi jornada de redención había llegado a su fin. Había encontrado no solo el perdón, sino el amor. Había encontrado no solo la paz, sino un propósito. Años después, cuando nuestros hijos jugaban en el mismo valle donde una vez hubo guerra, Rosa me preguntó si alguna vez lamentaba los años de exilio. No, le respondí, viendo a nuestro hijo mayor enseñar a otros niños a tallar madera, mezclando técnicas comanches y mexicanas. Cada momento de dolor, cada año de soledad, cada lágrima derramada, todo valió la pena para llegar a esto. ¿A qué? A la paz, a la familia, a la esperanza de que nuestros hijos crezcan en un mundo mejor del que nosotros heredamos. En la distancia vi a Ayana trabajando en el jardín medicinal que había establecido, enseñando a mujeres jóvenes de ambos pueblos sobre las propiedades curativas de las plantas. Mateo, ahora un hombre casado con una mujer comanche, supervisaba la construcción de una nueva escuela. Don Sebastián, aunque mayor, seguía siendo un líder respetado y había encontrado en la paz una satisfacción que la guerra nunca le había dado. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, me preguntó Rosa. ¿Qué? Que esta historia de redención no termina con nosotros. Cada niño que crece aquí, cada amistad que se forma, cada matrimonio entre nuestros pueblos, todo es parte de una historia más grande. Tenía razón. Mi redención había comenzado con un acto de misericordia hacia un niño perdido, y había crecido hasta convertirse en la redención de 2 pueblos enteros. Mientras el sol se ponía sobre el valle del Río Dulce, pintando el cielo de oro y púrpura, supe que había encontrado lo que todo hombre busca, un lugar donde pertenecer, una familia que amar y un legado que perdurará.
El comanche rechazado había encontrado su hogar, el guerrero exiliado había encontrado su paz, y el constructor de puentes había encontrado su propósito eterno. Gracias por acompañarnos en esta increíble jornada de redención y amor, una historia que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para sanar heridas del pasado y construir un futuro mejor. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal, darle like y comentar qué parte te gustó más. Nos vemos en la próxima aventura del Viejo Oeste.